Bueno, entonces, vamos por partes. Ocurre un hecho trascendental que es la pepa de este asunto, y es que se da el atentado contra el general Zamudio, y a ustedes allá en Zipaquirá, como ocurrió en todo el país, les dan la orden de atacar los blancos. ¿Y qué pasa allí? Señor. ¿Ustedes qué hacen después del atentado a Zamudio? En ese momento, mi general Zamudio atenta contra él el 25 de octubre del 85. Y en la tarde, ese mismo día, se da la orden de entrar a los objetivos que se tengan de cualquier célula terrorista, cualquier unidad subversiva, en fin. Y nosotros pues teníamos la información de que allá estaba el M-19, porque teníamos 8 meses de estar en la base. Nosotros también haciendo la acción psicológica, pero también inteligencia. Y nos metimos al barrio Bolívar 83, ahí sí, con permiso, porque se acabó el tal cese bilateral. Pedimos refuerzos a la Escuela de Infantería, llegaron unos camiones, llegaron tanques, en fin. Y fue allí donde en un bar de cerveza, en fin, escondido, encontramos a Gustavo Petro con otras 6 personas debidamente armados. Ahí está en el informe, un informe que yo le entregué a Vicky, donde está la orden de operaciones o el informe del Ejecutivo de la Escuela de Infantería diciendo lo que se le encontró a él y a 6 personas más. Esas personas, ellos como detenidos estuvieron unos 2 o 3 días en Zipaquirá, luego los trajimos a Bogotá y en Bogotá pues se entregaron como tenía que ser. En ese momento la ley era la justicia penal militar que juzgaba a los terroristas. Eso no fue por voluntad ni porque prefirieron mandarlo allá a la justicia penal militar, cuyo juez de segunda instancia era mi general Arias Cabrales. Así lo decía la ley. Así como hoy existe la JEP, existía la justicia penal militar para los terroristas. Y fue allá donde se le juzgó y se le condenó por porte ilegal de armas y terrorismo. Eso, desafortunadamente, hoy no aparece. Déjeme un segundo, un segundo. Le pregunto. Detengámonos un poco en la operación de la captura. Usted dice que lo encontraron específicamente ¿dónde? En una cantina, ajá, al lado de una casa. Ahí lo encontramos. ¿Con más personas? Con más personas. En el informe están las otras personas detenidas. Es no decir, me acuerdo de los nombres. En una especie de fiesta, pues, de parranda, de rumba. Yo creo que más bien una fachada. Estaban escondidos allí. Encubriéndolo a él. Ya le entiendo. Ya. ¿Y se acuerda qué tipo de arma? Usted me entregó el informe, pero ¿se acuerda el tipo de arma que le encontraron? Eran 2 armas cortas y era propaganda, ajá, del M-19 y algunos explosivos. ¿Se lo llevan de allí capturado y a dónde lo llevan? Primero a la base militar, donde, ¿sí?, donde estábamos nosotros, que yo tenía un capitán comandante de compañía, y luego a los 2 días se ordena el desplazamiento hacia Bogotá. ¿Qué pasa en esos 2 días que él está en ese batallón? No, mientras está allá, pues se le interroga, se le pregunta. Es una persona totalmente fría, calculadora, no decía absolutamente nada. Y pues al cumplirse los tiempos de ley, pues tenía que ser trasladado a un juez, que fue por eso se trasladó hacia allá. Por eso es que cuando Petro habla del ejército asesino y del ejército que lo dice a los 4 vientos, que respetan, que matan jóvenes y demás, yo sí le quiero recordar a él que la prueba fehaciente de que el ejército respeta los derechos humanos es que él está vivo. En ese momento en que se capturó, tranquilamente el ejército hubiera tomado otra decisión con él. Y no se tomó porque se respetaban los derechos humanos. Y le pregunto, él siempre dice que lo torturaron cuando lo capturaron. ¿A él lo torturaron en ese batallón? No sé si cuando se le preguntaba y se le insistía, él se sentía torturado. Pero lo cierto es que estábamos hablando con un terrorista y con un tipo que nos hostigaba todas las noches y que nos puso en riesgo. Es más, él en una situación especial me confesó a mí que me había tirado las 2 granadas cuando yo iba en una volqueta con cemento. Él me lo dijo personalmente.
Ahora me cuenta cómo fue ese encuentro suyo años después con él. Sigamos en la captura. Cuando usted dice, le preguntamos, lo interrogamos, déjeme preguntárselo de manera clara. ¿Lo torturaron mientras le preguntaban? ¿Le hicieron algo más que preguntarle? Le preguntamos con fuerza y con insistencia. ¿Sí? Y claro que no durmió. Y claro que se le trató fuerte para que nos indicara cuáles eran sus intenciones. ¿Qué trato fuerte le dieron? El trato fuerte es gritarlo, el trato fuerte es no dejarlo dormir, el trato fuerte es tenerlo en un lugar frío. Esos son los tratos fuertes. De incomunicarlo, pues la ley lo permitía. Habló en ese momento, contó algo de la estructura del M-19, de los planes del M-19 y máxime cuando usted asegura al principio de esta entrevista que allí en Zipaquirá se planeó en ese barrio Bolívar la toma del Palacio de Justicia. Claro, es que allí se captura. Si la gente o todo el país hace la remembranza, porque ya el bandido, el Pablo Escobar y Rodríguez Gacha habían dado la plata para la toma del Palacio de Justicia, que iba a ser el 17 de diciembre, cuando fuera la vacancia judicial que estaba en las Cortes, pues esta toma se adelantó simplemente porque Pablo Escobar se enteró y los bandidos del narcotráfico que él estaba hablando o que posiblemente iba a hablar sobre esa toma del Palacio y por eso la adelantaron y se hizo 6 días después el M-19. Ya estaban comprometidos con la mafia. ¿6 días antes o 6 días después? 6 días después. Él se captura el 25 en la tarde, 25 en la noche y la toma del Palacio de Justicia el 5 de noviembre, sin Petro. Pero yo le aseguro que Petro iba a estar en la toma del Palacio de Justicia, no estuvo porque estaba detenido. ¿Pero tuvo algo que ver en la planeación? Se lo pregunto Pues, también con mucha claridad. No lo dude, sin ninguna duda, ahí se planeó la toma del Palacio de Justicia. O sea, ¿Petro participó de la toma del Palacio de Justicia desde Claro la que planeación? Sí. Claro que sí, ahí planeó. Él planeó y él estuvo en el planeamiento con los otros bandidos del M-19 de la toma del Palacio. Y en la toma del Palacio se adelanta por la captura de Petro.